La nueva novela que espera a Xavi en el Madrid. Una decisión que podría cambiar la historia del béisbol. Los Pacers acaban con todos los pronósticos y las lesiones amenazan con hacerle mucho daño a los playoffs de la NBA. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Edición on the road de cortita y al pie. Estoy en San Diego viajando con Major League Soccer para hacer un partido de San Diego FC, el club más joven en la historia de Major League Soccer, enfrentando a Colorado. Así que por esta semana, por los próximos días, van a ver este setup diferente porque estoy haciendo cortita desde el hotel. Pero arrancamos. Hay un nuevo tema que ocupa a la prensa alrededor del Real Madrid y que podría convertirse en una historia un poco incómoda para Xabi Alonso en su inminente llegada al banquillo del Real Madrid. Y es la situación de Rodrigo Goes. Rodrigo, que en las últimas semanas fue prácticamente olvidado, borrado por Carlo Ancelotti. Después llegaron lesiones, después llegaron síntomas de enfermedad, con fiebre, etcétera, que lo excluyeron incluso del último clásico. No está convocado para este partido de Liga, Rodrigo, y hay quien dice en Madrid, hay prensa alrededor del club que indica que el jugador está muy molesto porque lo sentó en partidos importantes en la recta final Carlo Ancelotti, a propósito de que tampoco venía jugando bien, tampoco venía dejando buenos números. Pero en este espacio les he dicho siempre que Rodrigo terminaba siendo ese jugador al que Carlo Ancelotti sacaba cuando necesitaba cambiar algo en el equipo, aun cuando no fuera él quien no estaba rindiendo al máximo. Ante la posibilidad de enemistarse o de sacar o generar alguna polémica por quitar del partido a un Kylian Mbappé o a un Vinicius, Ancelotti casi siempre terminaba yendo a Rodrigo, utilizando a Rodrigo como esa posibilidad de sacar a alguien de la cancha y poner un revulsivo desde el banquillo. Y esto Rodrigo aparentemente lo llevó bien durante al menos 2 temporadas, siendo la figura del Madrid que menos hablaba, que menos se quejaba, con más bajo perfil, pero parece que esa situación ha explotado. Según reportan varios medios en España, Rodrigo se quiere ir del Real Madrid. Y la pregunta aquí es, ¿quiere el Real Madrid que Rodrigo se vaya? Porque lo hemos discutido aquí varias veces. El Madrid tiene que reforzarse sobre todo en la zona de la defensa, en la zona media debería tener, si no está utilizando parches en su equipo, suficientes futbolistas como para pensar en el presente y el futuro, una vez que Fede Valverde pueda quedarse en esa posición y no tener que jugar como lateral, una vez que Camavinga pueda quedarse también en esa posición en el medio del campo. Tiene un medio del campo con Ceballos, quizá la posibilidad de un año más de Luka Modric, que le puede rendir bastante. Ahora, el ataque no parecía ser una circunstancia o una zona del campo donde el Madrid tenía que ir a buscar jugadores. Pero la pregunta está en si esta situación de Rodrigo va a llegar a buen término. Si Xabi Alonso, cuando llegue al equipo, va a convencer a Rodrigo de que es parte importante del proyecto, o si más bien el Madrid aprovechará alguna oferta. Ahora, ¿cuál es el problema del Madrid con el tema Rodrigo? Que Rodrigo, cuando quieres vender, si es que el Madrid tiene la idea de vender a Rodrigo, necesitas que el futbolista esté en un buen momento para poderle vender bien. En algún punto hubo un acercamiento, hubo un interés del Manchester City de Pep Guardiola cuando Rodrigo estaba en su mejor nivel. Pero dado el cierre de temporada que ha tenido el brasileño, va a ser difícil que al Madrid lleguen tocando a la puerta muchos equipos con una buena oferta. Se ha hablado en interés del Arsenal, al que creo que le vendría muy bien un futbolista como Rodrigo, y a Rodrigo bien salir del Madrid, donde evidentemente no va a ser el 1 y tampoco va a ser el 2, porque ahí están Vinicius y Kylian Mbappé. La gran pregunta para el Madrid es, ¿vendes ahora? Si es que hay un interés y le das mano al jugador que aparentemente se quiere ir, o esperas a que quizá tenga un buen mundial de clubes y allí puedan abrirse las posibilidades de una mejor oferta de otro club. ¿Ustedes qué harían? ¿Venderían a Rodrigo o esperarían a que se quede y siga siendo un futbolista efectivo en el Madrid? Porque vaya que en las últimas 3 temporadas, quizá no tanto en esta porque no salieron los triunfos colectivos, Rodrigo ha sido pieza clave para los títulos del equipo blanco. Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, ha tomado una decisión que puede cambiar la historia del béisbol. Cuando digo la historia me refiero literalmente a los momentos históricos del béisbol, a lo que hay hacia atrás, del presente hacia atrás, con el anuncio de haber reinstalado como elegible para el Salón de la Fama
a Pete Rose, no solo a Pete Rose, a una cantidad de peloteros y gente de béisbol fallecida que ya ha sido sacada de la lista de inelegibles, donde estaba Pete Rose, que era evidentemente el miembro más famoso de esa lista, la cual le impedía ser considerado para el Salón de la Fama. Para quienes no estén demasiado empapados con la historia, Pete Rose, probablemente uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol, el rey del hit, un tipo competitivo, un tipo con garra que sin tener en principio las herramientas más notables para ser una estrella en el béisbol de las grandes ligas, logró hacerlo con su capacidad de conectar imparables, su capacidad de envasarse, de correr las bases, pero sobre todo su competitividad. Pero la gran mancha en la historia de Pete Rose es que se dedicó a apostar en el béisbol, no solo en otros deportes, cosa que está prohibida en el béisbol de las grandes ligas, apostar dentro del béisbol e incluso, aunque lo negó durante muchos años, en partidos de su propio equipo, de los Rojos de Cincinnati. Bueno, esas apuestas hicieron que el comisionado de la época lo bloqueara permanentemente, lo suspendiera permanentemente, y eso impidió que llegara al Salón de la Fama. Esto lo que hace es abrir las puertas. Ahora el Comité de Revisión Histórica es el que podría traer el nombre de Pete Rose de nuevo a la mesa para que los votantes al Salón de la Fama vayan a decidir por sí mismos si Pete Rose pertenece o no pertenece en el Salón de la Fama. ¿Y por qué digo que esta decisión puede cambiar mucho la historia del béisbol? Porque a partir de aquí, aunque no están oficialmente suspendidos, peloteros como Barry Bonds, peloteros como Sammy Sosa, peloteros como Mark McGwire, que ya han estado en la boleta, pero que evidentemente han sido castigados por la mayoría de los escritores por su vinculación al uso de esteroides, podrían tener una segunda oportunidad, porque si los escritores deciden que el tema de la integridad y el tema del comportamiento fuera de lo que se hizo en un diamante no vale tanto o ya no es indispensable para entrar en el Salón de la Fama, entonces por méritos estrictamente deportivos, esos peloteros probablemente vayan a entrar. Sobre todo el caso de Barry Bonds, que ya antes de comenzar a consumir sustancias que evidentemente lo hicieron un pelotero más potente, más grande, más durable, ya tenía una carrera digna del béisbol, digna del Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. Pero abre la puerta Rob Manfred a la posibilidad de que otros peloteros que han sido vinculados a actitudes evidentemente no éticas en el béisbol vean su nombre en un futuro en el Salón de la Fama. ¿Ustedes pondrían a Pete Rose en el Salón de la Fama? ¿Le abrirían la puerta a los Bonds, McGwire, Alex Rodríguez incluso, que fue de los pocos efectivamente suspendidos por uso de sustancias prohibidas 2 veces incluso? ¿Los colocarían en el Salón de la Fama? ¿Les darían el chance? ¿O debería estar esa puerta absolutamente cerrada para ellos? Nadie los tenía en el radar, o muy pocos los tenían en el radar, pero los Indiana Pacers están en la final de la conferencia este de la NBA. Lo hicieron después de casi barrer a los Cleveland Cavaliers, o la barrida de caballeros, como se le llama. 4-1 les ganaron la serie con un duelo en el que vinieron de atrás, hasta 19 puntos de desventaja tuvieron, pero volvieron a ser guiados por un Tyrese Haliburton impresionante. No solo en la ofensiva, anotó 31 puntos, sino también en el aspecto defensivo, que ha sido la marca registrada de los Pacers en esta postemporada. No olviden que también ganaron 4-1 su serie contra Milwaukee, más allá de que Damian Lillard terminó lesionado en la recta final de esa serie. Vencieron otra vez a Giannis y compañía, y ahora lo hicieron con el equipo que fue el mejor con distancia en la temporada regular en la conferencia este, como fueron los Cavs. 64 victorias en temporada regular en una campaña de 82 juegos. Unos Cavs que parecían, bueno, no digo invencibles, pero parecían fijos ya en las finales de conferencia frente posiblemente a Boston, que fue el número 2 en los standings, y que ahora están fuera del panorama. Pero ahí aparecen esos Indiana Pacers que tienen estatura, que tienen juego colectivo, que pasan muy bien la pelota y que sobre todo tienen una gran defensa, y tienen a un jugador que tiene probablemente la motivación mayor de cualquiera en estos playoffs, y es Tyrese Haliburton. Ya toqué ese tema en cortita y al pie. Para muchos que votaron en encuestas anónimas en la NBA, jugadores, entrenadores, el jugador más sobrevalorado de la liga, y ese jugador ha contestado con cuartos tremendos, con echarse el equipo al hombro en el momento importante, y lo volvió a hacer. 31 puntos, los Pacers están
en las finales de conferencia, con la posibilidad muy cercana de enfrentar a los Knicks, que están ganando su serie contra Boston, un Boston disminuido. Volverían a hacerlo porque la temporada pasada llegaron a 7 juegos en esa instancia, enfrentándose Knicks y Pacers en las semifinales de conferencia, y al final los Knicks no pudieron imponerse. Indiana lo hizo, pero estos Knicks lucen un poco más fuertes. No descartemos a Boston todavía, pero parece que volveremos a ver una de las rivalidades más interesantes, al menos en los 90, en el baloncesto de la NBA. Si recuerdan aquella época de Reggie Miller, de Patrick Ewing, de Rick Smith, bueno, podríamos tener otra vez a un Pacers-Knicks, que yo creo sería muy emocionante en el baloncesto de la NBA. ¿Qué tan lejos pueden llegar los Pacers? Esa es la pregunta que yo les hago. Porque del otro lado, los Knicks están probablemente dejando en el camino a un Boston que también era favorito, y quién sabe, a lo mejor Indiana termina metiéndose en las finales de la NBA contra un rival del oeste que desconocemos, porque si algo nos han demostrado estos playoffs es que los favoritos han tenido que demostrarlo en la cancha y algunos se han quedado cortos. Y hablando de favoritos, OKC, Oklahoma City Thunder, ha salido adelante en su serie 3-2 frente a Denver, pese a una noche espectacular de Joker. Nikola Jokic terminó con 44 puntos y 15 rebotes en Oklahoma para el juego 5 de esta semifinal de conferencia de la NBA en el oeste, y no fue suficiente porque Oklahoma fue mejor. Volvió a tener también una gran noche Shai Gilgeous-Alexander, 31 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, pero Denver lo estuvo ganando hasta los 5 minutos finales del último cuarto. Desde el primer cuarto, cuando tuvo una ventaja de 14-13, Oklahoma no volvió a estar arriba hasta esa parte final del encuentro, cuando no entraron los disparos de los Nuggets, sobre todo del resto del equipo. Mientras dejó 44 puntos Nikola Jokic, Michael Porter Jr. desapareció en ese último cuarto. No apareció el héroe de series anteriores como es Aaron Gordon, así que Oklahoma tiene la ventaja, pero tendrá que viajar a Denver para sellar su boleto, o quizá nos encontremos con un juego 7 entre estas dos franquicias para buscar el boleto a la final de la Conferencia del Oeste. Quería tocar otro tema en cortita y el pie, es el de las lesiones. Les hablaba de que Boston está disminuido frente a los Knicks, y es por la confirmación de la rotura de tendón de Aquiles de Jason Tatum, que venía teniendo una noche espectacular en ese juego 4 frente a los Knicks con 42 puntos, y apenas cayó sobre la cancha, sobre la duela, sobre el tabloncillo. Yo recordé otras lesiones de este estilo y me imaginé inmediatamente que era una lesión de tendón de Aquiles. Ya el futuro de Tatum y de los Celtics será tema para la próxima temporada. No va a volver apenas inicie la campaña, porque esta es una lesión de larga recuperación. Pero el presente preocupa, no solo para Celtics, preocupa que en estos playoffs no hemos visto muchas de las figuras, o no en plenitud, o de plano no las hemos visto por las lesiones. Recordemos que Dallas llegó a tocar la puerta de la postemporada, pero no tenía a Kyrie Irving, que se había roto el ligamento cruzado. Recordemos que además de Jason Tatum, se han perdido otras figuras en esta postemporada por lesión, juegos importantes. Y esto es algo que creo que tiene que atender el baloncesto de la NBA. Lo hemos visto en otras temporadas, pero no con tanta frecuencia como en esta ocasión. El mismo LeBron James no llegó bien, más allá de sus 40 años de edad, a las finales. Stephen Curry, lesión muscular que le ha sacado fuera de los primeros 2 cuartos del juego 1 de la serie contra los Timberwolves del resto de la serie, y si no juega justamente la noche de este miércoles, evidentemente va a estar contra la pared el equipo de Golden State. Muchas lesiones en el camino y en estos playoffs, algo que probablemente tiene que hacer reflexionar a la NBA sobre la cantidad de partidos que se juegan en una temporada que además tiene juegos de exhibición y que tiene otros compromisos que hacen mucho más apretado el calendario en la liga. Y cierro con una imagen de optimismo. El primer cuadrangular en su regreso al béisbol, aunque fuera solo una salida de rehabilitación, de Ronald Acuña Jr. Se fue de 3-1 en el complejo de entrenamiento de la Florida de los Braves y pegó un cuadrangular por el jardín central que nos recuerda que si está sano, Ronald Acuña Jr. va a ser un gran empuje para los Atlanta Braves. Así que felicidades a Ronald Acuña y buena noticia para el béisbol venezolano. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó,
No olviden suscribirse al canal, compartan el contenido. Esta semana va a ser cortita y al pie, on the road, en el camino, porque estoy en San Diego para transmitir un partido de Major League Soccer. Así que desde aquí nos seguimos viendo. Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Cortita y al pie.